Sujetos procesales, el imputado. Sujetos procesales, el imputado. El imputado es otro sujeto procesal que tiene diversos derechos que puede ejercer. Primero, en primer término, tiene derecho a que se le informe de manera específica y clara de los hechos que se le imputan y de sus derechos, y a que el encargado de guardia del recinto policial al cual sea conducido el imputado informe en su presencia al familiar o a la persona que le indique que ha sido detenido o preso por el motivo de ello y el lugar donde se encuentra. Entonces tiene derecho a que en su presencia se le informe al familiar o a la persona que el imputado indique que ha sido detenido o preso y el motivo por el cual fue detenido o preso y el lugar donde se encuentra. Segundo, los funcionarios policiales, al igual que el tribunal y los fiscales, deben dejar constancia en los respectivos registros, conforme al avance del procedimiento, de haber cumplido las normas legales que establecen los derechos y garantías del imputado. Artículo 97. Tercero. El imputado tiene derecho a ser defendido por un letrado desde la primera actuación del procedimiento dirigida en su contra y puede formular los planteamientos y alegaciones para su defensa e intervenir en todas las actuaciones judiciales y en las demás actuaciones del procedimiento, salvo las excepciones legales. Artículo 8. Recordemos que se entiende por primera actuación del procedimiento cualquiera diligencia o gestión, sea de investigación, de carácter cautelar o de otra, el Ministerio Público o la Policía, en la que se atribuyere a una persona responsabilidad en un hecho punible. Cuarto, el defensor puede ejercer todos los derechos y facultades que la ley reconoce al imputado, a menos que expresamente se reserve su ejercicio a este último en forma personal. Artículo 104. Quinto, por último, el Código en el artículo 93 señala a modo ejemplar los derechos y garantías del imputado, los que puede hacerse valer hasta la terminación del proceso. Declaraciones del imputado. En primer término, señalemos que la declaración del imputado no puede recibirse bajo juramento. Enseguida, en materia de declaraciones del imputado, se distingue entre declaraciones ante la policía, ante el Ministerio Público, declaración judicial del imputado y declaración en el juicio oral. Enseguida, en materia de declaraciones del imputado, se distingue entre las declaraciones ante la policía, ante el Ministerio Público, declaración judicial del imputado y la declaración en el juicio oral. Declaraciones del imputado ante la policía. Primero, declaración del imputado ante la policía. Que la policía solo puede interrogar autónomamente al imputado en presencia de su defensor. Si éste no está presente durante el interrogatorio, las preguntas se limitarán a constatar la identidad del sujeto. Si no está en presencia del defensor, las preguntas solo se limitarán a constatar la identidad del sujeto. El artículo 91 del Código establece además que si en ausencia del defensor el imputado manifiesta su deseo de declarar, la policía tomará las medidas necesarias para que declare inmediatamente ante el fiscal y, si ello no es posible, la policía podrá consignar las declaraciones que se allanare a prestar bajo responsabilidad y con la autorización del fiscal.
Artículo 91. Que el defensor puede incorporarse siempre en cualquier momento a esta diligencia. Y por último, que el imputado no está obligado a declarar ante la policía. El imputado no está obligado a declarar ante la policía. Segundo, declaraciones del imputado, esta vez ante el Ministerio Público. La anterior fue ante la policía, ahora la declaración del imputado ante el Ministerio Público. El imputado no está obligado a declarar ante el fiscal, pero está obligado a comparecer ante él. No está obligado a declarar, pero sí está obligado a comparecer ante el fiscal. Si el imputado está privado de libertad, el fiscal debe solicitar autorización del juez para que sea conducido a su presencia. Si la privación de libertad se debe a que se decretó prisión preventiva del imputado, la autorización del juez será suficiente para que el fiscal ordene la comparecencia de aquel cuantas veces sea necesario, mientras se mantenga tal medida cautelar, salvo que ordene lo contrario. Artículo 193. Declaración voluntaria del imputado ante el fiscal. Declaración voluntaria del imputado ante el fiscal. Este debe dar a conocer al imputado, antes de comenzar y detalladamente, cuál es el hecho que se le atribuye, con todas las circunstancias de tiempo, lugar y modo de comisión, incluyendo las que fueren importantes para su calificación jurídica. El imputado no puede negarse a proporcionar al Ministerio Público su completa identidad, debiendo responder las preguntas en ese sentido. Ahora tenemos las declaraciones del imputado, la declaración judicial del imputado. En cualquier momento del procedimiento, el imputado tiene siempre derecho a prestar como un medio de defenderse de la imputación que se le dirige. Puede prestar declaración siempre el imputado, como un medio de defenderse de la imputación que a él se le dirige. El código denomina a la declaración ante el juez de garantía como declaración judicial. Sin embargo, en el evento de que se realice el juicio oral, esa declaración puede no ser conocida por el tribunal oral, ya que el imputado puede declarar ante el juez de garantía y, posteriormente, no declarar en el juicio, teniendo presente que la única prueba que formará la convicción del tribunal oral es la que se rinde ante él, salvo en el caso de la llamada prueba anticipada. La declaración del imputado no puede recibirse bajo juramento y el tribunal solamente debe exhortarlo a decir la verdad y a que responda con claridad y precisión las preguntas que se le formulan. La declaración del imputado no puede recibirse. La declaración del imputado no puede recibirse bajo juramento y el tribunal solamente debe exhortarlo a decir la verdad y a que responda con claridad y precisión las preguntas que se le formulan. Si con ocasión de su declaración judicial el imputado o su defensor solicitan diligencias de investigación, el juez puede recomendar al Ministerio Público la realización de las mismas, cuando lo considere necesario para el ejercicio de la defensa. Si el imputado no sabe castellano o si es sordo o mudo, se procede con la ayuda de un intérprete. Declaración del acusado, esta vez ante el tribunal oral en lo penal. La declaración judicial se divide en dos: la que presta ante el juez de garantía y ante el tribunal oral en lo penal. La del juez de garantía puede quedar como prueba anticipada. Declaración ante el tribunal oral en lo penal. El acusado tiene la facultad de prestar declaración durante el juicio, a indicación del juez presidente cuando lo estime conveniente. Luego puede ser interrogado directamente por el fiscal, el creyente, el defensor, en ese orden. El acusado puede, en cualquier estado del juicio, ser oído para aclarar o complementar sus dichos y puede en todo momento comunicarse con su defensor sin perturbar el orden de la audiencia, salvo mientras preste declaración.
Estamos ante el tribunal oral en lo penal. Se prohíben las preguntas capciosas, sugestivas e inductivas. Finalmente, el acusado siempre tiene la última palabra en el juicio oral antes de que se clausure el debate. Otros derechos del imputado. Otro derecho del imputado. El imputado privado de libertad, artículo 94. Además de los derechos y garantías de todo imputado, tiene otras garantías y derechos, tales como que se le exprese específica y claramente el motivo de su privación de libertad. Y salvo el caso de delito flagrante, a que se le exhiba la orden que se dispuso. Derechos del abogado. Derechos del abogado. Todo abogado tiene derecho a requerir información acerca de si una persona está privada de libertad en un establecimiento de detención o prisión y puede conferenciar privadamente con el sujeto privado de libertad. Derecho del abogado. Todo abogado tiene derecho a requerir información acerca de si una persona está privada de libertad en un establecimiento de detención o prisión y puede conferenciar privadamente con el sujeto privado de libertad. Imputado rebelde. Imputado rebelde. Imputado rebelde. Imputado rebelde. Causales de rebeldía. El imputado debe ser declarado rebelde en los siguientes casos. Primero, cuando decretaba judicialmente su detención. Cuando decretaba judicialmente su detención o prisión preventiva, no es habido. Y segundo, debe ser declarado rebelde cuando, habiéndose formalizado la investigación en su contra del que está en el extranjero, no es posible obtener su extradición. Segundo, declaración de la rebeldía. La respectiva declaración de rebeldía la debe efectuar el tribunal ante el cual el imputado debía comparecer. ¿Cuáles son los efectos de la rebeldía? Los efectos de la rebeldía. La rebeldía produce diversos efectos, como se desprende de los artículos 99, 100 y 101, entre los que cabe mencionar que las resoluciones que se dicten en el procedimiento se tienen por notificadas personalmente al rebelde en la fecha que se pronuncia. ¿Cuáles son los efectos de la rebeldía? Uno de los efectos es que las resoluciones que se dicten en el procedimiento se tienen por notificadas personalmente al rebelde en la fecha que se pronuncia. Amparo ante el juez de garantía. Amparo ante el juez de garantía. Este no es el recurso de amparo ni la acción de amparo que contempla la Constitución. Este es el amparo ante el juez de garantía. Amparo a solas, no recurso ni acción. Es aquel que resulta procedente respecto de toda persona privada de libertad, la que tiene derecho a ser conducida sin demora ante el juez de garantía, con el objeto de que examine la legalidad de su privación de libertad, y en todo caso, para que examine las condiciones en que se encuentra, constituyéndose, si es necesario, en el lugar en que la persona estuviera. Este es cuando lo detienen por flagrancia. Por excepción, si la privación de libertad ha sido ordenada por resolución judicial, su legalidad solo puede impugnarse por los medios procesales que corresponden ante el tribunal que la haya dictado, sin perjuicio de lo expuesto en el artículo 21 de la Constitución, es decir, la acción constitucional de amparo. Por flagrancia es el amparo ante el juez de garantía. Si el juez decreta la prisión preventiva, puedo ocupar el recurso de amparo. Se interpone también ante la Corte de Apelaciones. El otro es ante el juez de garantía, el recurso de amparo ante la Corte de Apelaciones, y la acción de amparo también ante la Corte de Apelaciones. Es cuando me detiene una persona que no tiene la facultad de hacerlo. La acción de amparo procede
cuando me detienen por motivos que no especifica la ley. Esa es la acción de amparo. El otro es el recurso de amparo y el otro, el de la flagrancia, es el amparo ante el juez de garantía. Esos son los tres, hay que diferenciar. No es lo mismo uno que otro. Facultades del juez. Este puede ordenar la libertad del afectado o adoptar las medidas que sean procedentes. ¿Quién puede interponer el amparo? El abogado de la persona privada de libertad, sus parientes o cualquier persona a su nombre. Juez competente. Se puede ocurrir ante el juez de garantía que conoce el caso o aquel del lugar donde la persona privada de libertad se encuentre, para solicitar que ordene sea conducida a su presencia y se ejerzan las facultades señaladas anteriormente. Artículo 95 del Código 370 y artículo 14, letra A y letra G del Código Orgánico de Tribunales. Código Orgánico de Tribunales. Amparo y acción de amparo constitucional. La acción de amparo constitucional se mantiene, pues el artículo 95 del Código no afecta la norma del artículo 21 de la Constitución. El amparo del Código se refiere a aquellos casos en que la privación de libertad no tenga un origen jurisdiccional, pues, de lo contrario, su legalidad solo puede impugnarse por los medios procesales que correspondan ante el tribunal que dictó la prisión de libertad, es decir, a través de recursos, sin perjuicio de la acción constitucional de amparo, denominado recurso de amparo. La defensa. El contenido del derecho a defensa en el Código, además de los principios estudiados, puede resumirse en los siguientes aspectos. Primero, el imputado tiene derecho a intervenir en el procedimiento desde que se inicia la persecución penal. Segundo, el imputado tiene derecho a conocer el contenido de la imputación. El contenido, por qué motivo se le acusa. Tercero, el imputado tiene derecho a contradecir las alegaciones de la acusación, tomada esta palabra en un sentido amplio, tal como alegación o actuación de la Fiscalía en su contra, durante la investigación, acceso a su abogado. Cuarto, el imputado tiene derecho a formular sus alegaciones. Quinto, el imputado tiene derecho a presentar sus pruebas. Sexto, existe la posibilidad de autodefensa. Séptimo, el imputado tiene derecho a un defensor técnico, lo que se manifiesta en el derecho a un defensor de su confianza, artículo 102, a un defensor penal público y a un defensor penal gratuito. Aspectos de la defensa. Intervención del defensor. La intervención del defensor es un requisito sine qua non, que significa condición sin la cual no. Es un requisito sine qua non en el procedimiento, pues el imputado tiene derecho a designar libremente uno o más defensores de su confianza, desde la primera actuación del procedimiento hasta el término de la ejecución de la sentencia. Autodefensa. La autodefensa es permitida en el Código y el tribunal la puede autorizar, si no perjudica la eficacia de la defensa, pues, si es el caso, designará un defensor letrado al imputado, pero, a pesar de la designación, el imputado tiene derecho a hacer planteamientos y alegaciones por sí mismo. Ausencia del defensor. La ausencia del defensor en cualquier actuación en que la ley exija expresamente su participación produce la nulidad de la actuación. La ausencia del defensor produce la nulidad de la actuación, sin perjuicio de lo contemplado respecto al juicio oral. Artículo 103. En efecto, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 286 del Código,
La presencia del defensor del acusado durante toda la audiencia del juicio oral es requisito de validez del mismo, de acuerdo a lo previsto en el artículo 103. Derechos y facultades del defensor. Derechos y facultades del defensor. El defensor puede ejercer todos los derechos y facultades que la ley le reconoce al imputado, salvo que su ejercicio se reserve a éste en forma personal. Renuncia o abandono de la defensa. Renuncia o abandono de la defensa. Si el defensor renuncia formalmente, no queda liberado del deber de realizar los actos inmediatos y urgentes que fueron necesarios para impedir la indefensión del imputado. En el caso de renuncia o abandono de hecho de la defensa, el tribunal debe, de oficio, designar un defensor penal público, a menos que el imputado se procure antes un defensor de confianza y tan pronto éste acepte el cargo, cesa en sus funciones el designado por el tribunal. Defensa de varios imputados en un mismo proceso. Defensa de varios imputados en un mismo proceso. La regla general es que se permite la defensa de varios coimputados en un mismo procedimiento. La excepción radica en que exista incompatibilidad entre las defensas y si el tribunal lo advierte la incompatibilidad, la hará presente a los afectados y les otorgará un plazo para que resuelvan o para que designen los defensores que requieran. Si vence ese plazo y la situación de incompatibilidad no ha sido resuelta, el tribunal determinará a los imputados que deben considerarse sin defensor y efectuará los nombramientos que correspondan. Defensa penal pública. Defensa penal pública. El sistema de defensa penal pública se encuentra regulado en la ley número 19.718. 19.718. Esta defensa es una organización de personas y medios destinada a otorgar asistencia letrada al sujeto pasivo del procedimiento penal que carezca de defensa, sea por razones económicas, sea por cualquier razón, evento en que la autoridad estará autorizada para repetir y cobrar el valor de los servicios prestados. El sistema de defensoría pública consagra dos subsistemas: el público, Defensoría Penal Pública, y el privado, formado por abogados e instituciones de índole privado, que será controlado por el subsistema público. La víctima. La víctima. Concepto. Para los efectos de este código, se considera víctima al ofendido por el delito. ¿Quién es la víctima? El ofendido por el delito. En los delitos cuya consecuencia fuera la muerte del ofendido, y en los casos en que éste no puede ejercer los derechos del código, le señala, se considerará como víctima. En los delitos cuya consecuencia fuera la muerte del ofendido, y en los casos en que no puede ejercer los derechos que el código le señala, se considerará como víctima al cónyuge y los hijos, al conviviente civil, a los ascendientes, al conviviente, a los hermanos, al adoptado o adoptante. El código dispone que, para los efectos de su intervención en el procedimiento, la enumeración señalada constituye un orden de prelación, de manera que la intervención de una o más personas pertenecientes a una categoría excluye a las comprendidas en las categorías siguientes. O sea, en el caso que la víctima no esté porque probablemente murió, las otras personas lo pueden reemplazar, ejercer sus derechos, pero, por ejemplo, si el cónyuge ejerce la acción, ya no puede ejercerla sus descendientes, sus hijos o hermanos. Si la ejerce el hermano, no la puede ejercer la cónyuge. El que la ejerce ya excluye a los demás. Derechos y actuaciones.
El Código reconoce a las víctimas una serie de derechos, los que se consagran en el artículo 78, referido al Ministerio Público, y el artículo 109. Artículo 78. Información y protección a las víctimas. Será deber de los fiscales durante todo el procedimiento adoptar medidas o solicitarlas, en su caso, para proteger a las víctimas de los delitos, facilitar su intervención en el mismo y evitar o disminuir al mínimo cualquier perturbación que hubieran de soportar con ocasión de los trámites en que debieran intervenir. Los fiscales estarán obligados a realizar, entre otras, las siguientes actividades a favor de la víctima. Primero, entregar la información acerca del curso y resultado del procedimiento, de sus derechos y de las actividades que debiera realizar para ejercerlos. Letra B. Ordenar por sí mismo o solicitar al tribunal, en su caso, las medidas destinadas a la protección de la víctima y su familia frente a probables hostigamientos, amenazas o atentados. Letra C. Informarle sobre su eventual derecho a indemnización y la forma de impetrarlo y remitir los antecedentes, cuando correspondiere al organismo del Estado que tuviera a su cargo la representación de la víctima en el ejercicio de las respectivas acciones civiles. Letra D. Escuchar a la víctima antes de solicitar o resolver cualquier causa. Escuchar a la víctima antes de solicitar o resolver la suspensión del procedimiento o su terminación por cualquier causa. Si la víctima hubiera designado abogado, el Ministerio Público estará obligado a realizar también a su respecto las actividades señaladas en las letras A y D precedentes. Artículo 78 bis. Protección de la integridad física y psicológica de las personas objeto del tráfico ilícito de migrantes y víctimas de trata de personas. El Ministerio Público adoptará las medidas necesarias o las solicitará, en su caso, tendientes a asegurar la protección de las víctimas de estos delitos durante el proceso penal, teniendo presente la especial condición de vulnerabilidad que les afecta. Artículo 109. Artículo 109. Derechos de la víctima. La víctima podrá intervenir en el procedimiento penal conforme a lo establecido en este código y tendrá, entre otros, los siguientes derechos: solicitar medidas de protección frente a probables hostigamientos, amenazas o atentados en contra suya o de su familia, presentar querella, ejercer contra el imputado acciones tendientes a perseguir las responsabilidades civiles provenientes del hecho punible, ser oída, si lo solicitara por el fiscal antes que éste pidiere o se resolviera la suspensión del procedimiento o su terminación anticipada. Además, ser oída si lo solicitare por el tribunal antes de pronunciarse acerca del sobreseimiento temporal o definitivo u otra resolución que pusiera término a la causa. Impugnar el sobreseimiento temporal o definitivo o la sentencia absolutoria, aun cuando no hubiera intervenido en el procedimiento. Los derechos precedentemente señalados no podrán ser ejercidos por quien fuera imputado del delito respectivo, sin perjuicio de los derechos que le correspondieran en esa calidad. Por último, entre tales derechos está el de ser informada de los resultados del procedimiento, los derechos de la víctima, y de las principales actividades desarrolladas en su transcurso, y puede solicitar medidas de protección para prevenir hostigamientos, amenazas o atentados. Entonces el artículo 110 por último dice: información a las personas que no hubieran intervenido en el procedimiento en los casos en que se refiere al inciso segundo del artículo 108, o sea, cuando la víctima muere. Si ninguna de las personas enunciadas en ese precepto hubiera intervenido en el procedimiento, el Ministerio Público informará sus resultados al cónyuge del ofendido
por el delito o, en su efecto, alguno de sus hijos u otras personas.